Soy la doctora Marilyn Camacho. Quiero agradecer al comité organizador y vamos a hablar sobre tratamiento actualizado de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 constituye un problema de salud de elevada prevalencia y morbimortalidad. El tratamiento médico tiene una complejidad creciente en relación con las diversas situaciones clínicas del paciente y el objetivo principal de las diferentes guías y protocolos es facilitar la toma de decisiones terapéuticas para mejorar la atención de nuestros pacientes. Sin embargo, primero tenemos que referirnos al tratamiento no farmacológico, porque hay que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con diabetes tipo 2 y exceso de peso, deberíamos hacer una restricción calórica, por lo menos un plan de alimentación de 800 a 1500 calorías para hombres con índice corporal menor a 37 y mujeres con índice de masa corporal menor a 43 y 1500 a 1800 calorías día para todos los pacientes con índices de masas corporales menores. Y la distribución de los macronutrientes debe ser la siguiente: 40-60% de carbohidratos, 30-45% de grasas y 15-30% de proteínas, siempre y cuando el paciente no tenga nefropatía. Y las calorías diarias las vamos a dividir las grasas en ácidos grasos monoinsaturados de un 12 al 20%, grasos saturados menor del 7%, ácidos grasos trans menos del 1%, y los ácidos grasos poliinsaturados deben representar las calorías restantes para completar un valor cercano al 30%. Las proteínas deben alcanzar un 30% si el paciente no tiene nefropatía y no debe ser menor de 1 gramo de proteína por kilo peso día. Y la fructosa no debe superar los 60 gramos. Para no superar este umbral se recomienda ingerir solo la fructosa de las frutas. Los edulcorantes artificiales no calóricos, que son los que se usan en un paciente con diabetes, como la sacarina, sucralosa, stevia, acesulfame K, aspartame, neotame, se pueden emplear en pacientes con diabetes tipo 2, pero sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno. Y aquí están los valores de ingesta diaria aceptable en miligramos kilo peso día: el acesulfame 15, aspartame 40, neotame 2, sacarina 5, sucralosa 15 y stevia 4. Y el consumo de sal debe ser menos de 4 gramos al día. Y recomendaciones respecto al alcohol para pacientes con diabetes: si un paciente no bebe, no consume, no se lo debe recomendar, pero si las personas consumen alcohol, habitualmente se le podrá permitir hasta 1 trago por día en mujeres y hasta 2 tragos por día en hombres. 1 trago equivale a 12 onzas de cerveza, 4 onzas de vino y 1,5 onzas de bebidas destiladas, y recordar que 1 onza es igual a 30 mililitros. Cuando hablamos de manejo farmacológico de la diabetes tipo 2, vemos las recomendaciones de la ADA y vamos a ver que la droga de primera elección es la metformina, junto con los cambios en estilo de vida, y también hay que tener en cuenta la actividad física. Y debemos tener, si el paciente no tenemos en el nivel adecuado de hemoglobina glucosilada, nosotros tenemos que ver que estas guías lo que hacen es tratar al paciente y dar la segunda droga de acuerdo a la situación clínica del paciente. Estas guías tienen en cuenta la situación clínica del paciente, minimizar el riesgo de hipoglucemia, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o tiene insuficiencia cardíaca, o también ver el costo de los medicamentos. Si tenemos una insuficiencia cardíaca o tenemos una enfermedad cardiovascular establecida o múltiples factores de riesgo, la segunda droga de elección van a ser los análogos de GLP-1 y los inhibidores de la CGLT2. Estas drogas sabemos que tienen bastantes beneficios en reducir y prevenir la enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Si pese a
estar el paciente con metformina y estos medicamentos y no tener una hemoglobina glucosilada menor a 7, nosotros tenemos que utilizar otros medicamentos, y si está usando CGLT2, inhibidores de CGLT2, utilizamos los análogos de GLP-1, y si está usando GLP-1, vamos a utilizar los inhibidores de CGLT2. Y si el paciente, pese a eso, continúa con hemoglobina fuera de rango, entonces vamos a utilizar los inhibidores de la DPP4, pero hay que recordar que los inhibidores de DPP4 no se pueden utilizar junto con los inhibidores de GLP-1. Pese a esto, si no seguimos en meta, vamos a ir a una insulina basal o a tiazolidinediona o a la sulfonilúreas. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, el medicamento de elección son los inhibidores de CGLT2. Y si el paciente no está con rango de hemoglobina, pasamos a los GLP-1. Y si pese a esto tampoco estamos en esos rangos, tenemos que utilizar insulina, inhibidores de PP4 o sulfonilúreas. Eso es una cosa importante a tenerla en cuenta. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida y la hemoglobina está fuera de rango, entonces vamos a utilizar en pacientes en los cuales queremos que no tengan hipoglucemia, las drogas de elección van a ser los inhibidores de PP4, los GLP-1, los inhibidores de CGLT2 o las tiazolidinedionas. Y si pese a esto nosotros no tenemos la hemoglobina dentro de valores, entonces vamos a hacer uso de los CGLT2, de las glitazonas, o si hemos usado primero GLP-1, usamos CGLT2 o glitazona, y así sucesivamente. Y si el paciente tiene exceso de peso, las drogas de elección en estos pacientes después de la metformina van a ser los inhibidores de los análogos de GLP-1 o los inhibidores de CGLT2. Y vamos a ir combinando así. Y si vamos a utilizar insulinas, recordar que nosotros después de 2 o 3 antidiabéticos orales vamos a insulina basal, pero debemos utilizar las insulinas con las cuales el paciente no aumenta de peso, y acá nosotros tenemos que ver Degludec, tenemos que ver la Glargina U100 o U300, o al final sulfonilúrea, glitazona. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si el paciente, por el costo no podemos acceder a todos los medicamentos que hemos hablado anteriormente, entonces utilizaremos la sulfonilúrea o la glitazona, y después de eso la insulinoterapia. Esas son las cosas que tenemos que hacer con nuestro paciente, y ver si se puede utilizar los inhibidores de PP4, los inhibidores de los CGLT2. Recordar que el tratamiento de primera línea es la metformina más los cambios en el estilo de vida, y recordar que solo el plan de alimentación disminuye 1 a 2% los niveles de hemoglobina A1C. La actividad física mejora las cifras de glucemia y aparte también la mortalidad de nuestros pacientes y su calidad de vida. La metformina es el tratamiento de primera línea, ya sabemos que inhibe la neoglucogénesis hepática, primera elección salvo que haya una contraindicación o tolerancia, no afecta el peso y no produce hipoglucemias en monoterapia. Efectos adversos, diarrea y el déficit de vitamina B12 a largo plazo, y las contraindicaciones más importantes: filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto, insuficiencia hepática respiratoria y o cardíaca severa, cirugía y el alcoholismo. Segunda línea, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, hemos dicho que añadimos los inhibidores de GLP-1 o los inhibidores de CGLT2. Y pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, primero añadir inhibidores del CGLT2 de preferencia o análogos de los receptores de GLP-1. Y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, los agonistas del receptor del péptido 1, semejante al glucagón, sabemos que actúan sobre el intestino, aumentan la liberación de insulina e inhiben la del glucagón. Similares al GLP-1, pero con mayor vida media,
disminuyen peso 3 a 4 kilos, disminuyen la presión arterial, disminuyen colesterol total y tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Los inconvenientes, efectos gastrointestinales que se administran por vía subcutánea y el costo. Y las contraindicaciones, la gastroparesia, pancreatitis, y una cosa importante es el antecedente familiar de cáncer medular de tiroides o un MEN2. Y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los inhibidores CGLT2, actúan sobre el riñón inhibiendo la recaptación de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Disminuyen de peso, disminuyen la presión arterial por el efecto diurético, los efectos adversos, infecciones genitourinarias, aumento de diuresis con posible depresión de volumen, cetoacidosis, y las contraindicaciones, embarazo y lactancia, y no se los recomienda en deshidratación, cetosis o filtrado glomerular disminuido. Tercera línea de tratamiento, ya sabemos que si usamos un inhibidor, un agonista de GLP-1, aumentamos un inhibidor de CGLT2. Si no se han utilizado previamente, hacemos un cambio y después podemos utilizar los inhibidores de TPP4, no combinarlos con análogos de GLP-1, la insulina, sulfonilurea y las glitazonas. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa actúan en el intestino, aumentan la liberación de insulina e inhiben la secreción del glucagón. Inhiben la enzima DPP4 de forma que no se degrade el GLP-1. No aumentan peso, pocas hipoglucemias, pocas interacciones medicamentosas. La linagliptina no requiere ajuste en enfermedad renal crónica, ideales en pacientes ancianos. Inconvenientes, requieren reajustes si el filtrado glomerular es menor a 50, excepto la linagliptina, y contraindicaciones, embarazo o lactancia, y la vildagliptina tener en cuenta en elevación de las transaminasas, no usarlo. Y las glitazonas sabemos que actúan sobre los tejidos, disminuyendo la resistencia a la insulina, no aumentan la secreción de insulina. El ejemplo es la pioglitazona, no producen hipoglucemias, aumenta colesterol HDL, reduce triglicéridos. Los inconvenientes, aumento de peso, necesaria monitorización hepática, retención hídrica, edema macular, riesgo de insuficiencia cardíaca, riesgo de cáncer de vejiga y riesgo de fractura en mujeres, y está contraindicado en insuficiencia cardíaca congestiva 3 y 4, hepatopatía, cáncer de vejiga o hematuria macroscópica no filiada. Y las sulfonilurias incrementan la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas, mejor si utilizamos las de segunda generación, tienen menor costo, son las que nosotros tenemos en nuestros seguros, efectos adversos, aumento de peso, hipoglucemia, pérdida de eficacia, contraindicaciones, embarazo y lactancia, menores de 18 años, filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto y reacciones adversas a sulfonilurias previas. Y las insulinas, las indicaciones de tratamiento con insulinas son permanentes cuando hay un déficit absoluto o un fallo de tratamiento y transitoria en complicaciones agudas, embarazos, cirugías y recientes diagnósticos con mal control. La clasificación de insulinas todas las conocemos, ultra rápidas, rápidas, intermedias, prolongadas y las mezclas. Sí. Y los objetivos son eliminar el estado catabólico, obtener perfiles insulinémicos similares a los fisiológicos, como los que tenemos en el cuadro a nuestro lado, obtener mejor control glucémico posible, pero sin aumentar las hipoglucemias. Los esquemas de insulinización, esquema basal, podemos utilizar insulina NPH, glargina, detemir, decudex. Esquema basal plus, una insulina basal más una insulina rápida en la comida principal, y esquema basal bolo, insulina basal más 2 o 3 bolos de insulina rápida en las comidas principales. ¿Cuándo debemos empezar la insulinoterapia? Se recomienda utilizar insulina basal nocturna en pacientes clínicamente inestables, caracterizados por pérdida de peso y síntomas de descompensación persistente y o cetonuria en cualquier etapa de la enfermedad. Y estos pacientes generalmente tienen una hemoglobina glucosilada mayor al 9%. De todas maneras, debemos evitar la inercia clínica en la transición a la insulinización basal, la cual debe ser oportuna. Y si el paciente
de inicio presenta una hemoglobina mayor a 9%, se debe instaurar insulinización basal simultáneamente al cambio de estilos de vida. Acá tenemos un ejemplo de basal plus, una insulina basal y un análogo antes de las comidas. El bolo de insulina, nosotros debemos hacerlo indistintamente a la comida más grande o a la que produce mayor elevación glucémica postprandial, iniciar con bolos prandiales de 4 unidades antes de las comidas, antes de una comida, e ir titulando la dosis de acuerdo a las glucometrías 2 horas después de comer. Acá tenemos un ejemplo de insulina de basal bol, una insulina basal, y bolos de insulina antes del desayuno, almuerzo y cena. ¿Las insulinas premezcladas sirven en diabetes? Claro que sí, son una herramienta terapéutica eficaz que se debe considerar en algunos pacientes. Al emplear esquemas de insulinoterapia basados en insulina premezclada, tenemos que tener en cuenta el riesgo de hipoglucemia, particularmente en adultos mayores, y este uso de insulina requiere un paciente con rutina y hábitos constantes y predecibles, que las comidas, por ejemplo, tienen que ser en horarios adecuados. Acá tenemos ejemplos de efectos de insulina de mezclas. Hay diferentes mezclas de insulina, 70-30, NPH, Lispro. Entonces es una cosa importante de usarlas. Y también tenemos acá un algoritmo farmacológico integral de pacientes según la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Cuando tenemos empezamos con cambios en el estilo de vida, ejercicio físico, que el paciente deje de fumar, tener también en cuenta drogas antiobesidad si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35. Y si hay necesidad, algunos pacientes también se les tiene que recomendar la cirugía bariátrica. Y si un paciente está clínicamente estable, el primer medicamento que debemos usar es la metformina. Si el paciente sigue teniendo una hemoglobina glucosilada mayor a 7, utilizamos metforminas más inhibidores de CGLT2 si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo, o tiene nefropatía diabética o tiene falla cardíaca. Tener en cuenta acá que el filtrado glomerular, podemos usar estos medicamentos cuando tenemos un filtrado de 30. Y si también los pacientes tienen macroalbuminuria, nos sirven mucho los inhibidores de CGLT2. También podemos utilizar la metformina más los inhibidores de DPP4, preferir acá si no hay obesidad o en pacientes mayores a 75 y con un filtrado glomerular menor a 30. Y la metformina más los análogos de GLP-1, sobre todo si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30 y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Y si el paciente no puede acceder a todos estos medicamentos, metforminas más sulfonilúreas de segunda generación, y si pese a esto el paciente sigue con la hemoglobina en esos valores, nosotros tenemos que ver ya el uso de una insulina basal. Eso es una cosa importante. Y la insulina, ¿en quiénes lo vamos a usar? En pacientes que tienen cetoacidosis o síndrome hiperosmolar que requieran una insulina terapia intrahospitalaria. Después de utilizar 2 o 3 antidiabéticos orales, pasamos a insulina basal y preferirlo a la insulina, sobre todo cuando el paciente tiene pérdida de peso o con índices de masa corporal acercándose a los 25. Y si pese a esto el paciente no cumple con nuestra hemoglobina que queremos, insulina basal más análogos de GLP-1, sobre todo en pacientes que tienen exceso de peso. O insulina basal más bolos de insulina rápida si el paciente está con inestabilidad clínica. Y este manejo farmacológico de diabetes según el grupo de diabetes, obesidad y nutrición europeo, en el cual si bien viene a ser lo mismo, pero parece interesante ver la situación clínica. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular múltiples, utilizamos análogos de GLP-1 o inhibidores de CGLT2 o pioglitazona, DPP4 e insulina. Si hay insuficiencia cardíaca, sabemos que hay que utilizar los inhibidores de CGLT2 o los análogos de GLP-1 o insulina basal, y tener en cuenta de que
los inhibidores de CGLT2 en insuficiencia cardíaca disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica, ver el filtrado glomerular. Si el filtrado es mayor a 45, inhibidores de CGLT2, análogos de GLP-1, DPP-4 o insulina basal. Un filtrado glomerular entre 30 y 44, CGLT2, análogos, GLP-1, DPP-4, insulina basal. Y si es menor a 30, entonces acá utilizamos los análogos de GLP-1, inhibidores de DPP-4, insulina basal, pioglitazona o repaglinida. Y si nuestro paciente tiene obesidad y sobrepeso, análogos de los GLP-1 y inhibidores de CGLT2. Y mayores de 75 años, si tienen ausencia de fragilidad, inhibidores de CGLT2 o análogos de GLP-1, inhibidores de DPP-4 o insulina basal. Y si el paciente tiene fragilidad, vamos por inhibidores de DPP-4 e insulina basal. Minimizar la hipoglucemia, ya sabemos que los medicamentos que vamos a utilizar, inhibidores de DPP-4, inhibidores de CGLT2, análogos de GLP-1, pioglitazona o insulina basal. Y pacientes con diabetes mellitus, 10 años de evolución, inhibidores de CGLT2, análogos de GLP-1, insulina basal o pioglitazona. Este es un manejo farmacológico que me parece práctico para la gente que no tiene mucha experiencia, pero tener en cuenta, creo yo, que todas las guías lo que se centran es en la situación clínica y en el paciente, y eso es una de las cosas que favorecen el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes. Lo nuevo, tenemos la insulina icodec, que es un análogo de insulina basal que se administra una vez a la semana, tiene un tiempo de concentración máxima de 16 horas, una vida media de una semana, y se lo puede inyectar una vez a la semana. Y los estudios comparativos con glargina U100 nos indican que tienen una eficacia hipoglicemiante y un perfil de seguridad similar al de la insulina glargina U100 una vez al día en pacientes con diabetes tipo 2 versus una vez a la semana con el CODEC. Conclusiones, nosotros clásicamente los pacientes con diabetes tipo 2 de larga evolución estaban abocados a la insulinización. Sin embargo, las nuevas familias terapéuticas brindan la posibilidad alternativa de mantener terapias con beneficios cardiovasculares y renales. Respecto al abordaje metabólico, es muy importante fijar el objetivo de hemoglobina glucosilada A1C centrado en el paciente. Conviene recordar que las medidas de estilo de vida y la metformina siguen siendo el pilar básico del abordaje terapéutico. Es de suma importancia la identificación de pacientes insulinopénicos que precisan terapia de sustitución con insulina, prediciendo el fracaso metabólico si iniciamos otras terapias. Y una cosa importante es que debemos dejarnos de la inercia clínica. Gracias. ¿Cuánto tiempo lo he hecho?